Hola a todos, bienvenidos a este vídeo que estoy preparando con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar este cardigan para bebés de 1 a 3 meses. Es de modelo Flora. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para este cardigan, utilizaré lana para bebé de TES 200. Es una bola de 100 gramos. En el final pesaré para saber cuánto vamos a utilizar. He montado 85 puntos en las agujas 3,5 y haré con ellas el collar, canesú y puños. El cuerpo y mangas haré con las agujas 4,5. Tengo los 85 puntos. Haré 6 puntos de borde en punto revés en el principio y en el final de todas las carreras del derecho y del lado revés del collar, canesú y cuerpo del cardigan. El primer punto solamente voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo. En esta primera carrera voy a hacerlo, pero en todas las otras solamente voy a cambiarlo a la aguja derecha. En los puntos centrales haré en punto elástico. El primer punto voy a hacerlo, un punto revés, un total de 6 puntos reveses en el principio y en el final. Y haré el punto elástico, un derecho y un revés, un derecho y un revés. Repetiré hasta los últimos 6 puntos que haré de borde. Los últimos 6 puntos haré en punto revés. La segunda carrera, saltaré el primer punto y más 5 puntos en punto revés para borde, 6 puntos en el total. Y para el punto elástico, seguiré el punto. Veo un punto revés, seguido de un punto derecho, un revés y un derecho. En esta secuencia haré entonces un revés y un derecho, un revés y un derecho hasta el final, los últimos 6 puntos en punto revés para borde. Haré así, siguiendo los puntos en punto elástico, por un total de 8 carreras para el collar. Haré 4 carreras y volveré en el principio de la quinta carrera para hacer el primer ojal. Ya tengo las 4 carreras en punto elástico. Estoy en el principio de la quinta carrera y haremos nuestro primer ojal. Salto un punto, un revés. Tomaré 2 puntos en punto revés, una lazada y 2 puntos en punto revés. Son los 6 puntos de borde. Repetiré un nuevo ojal
de 18 en 18 carreras. En total, 4 ojales con un intervalo de 18 en 18 carreras entre uno y otro ojal. Continuaré con el punto elástico, un derecho y un revés hasta 8 carreras. Volveré después del collar listo. Esto es el collar. Empezaremos el canesú. Primera carrera, 6 puntos de borde. Y empezaré a hacer lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho. Haré una lazada retorcida. Es solo doblar el hilo así y poner en la aguja. Y seguiré 5 puntos en punto derecho. Cinco puntos. Una nueva lazada retorcida. Repetiré la misma secuencia. Un derecho, lazada retorcida, 5 derechos, nueva lazada retorcida. Repetiré un derecho, lazada retorcida, 5 puntos derechos, y una lazada retorcida. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera, cuando esté faltando 7 puntos para terminar. Haremos lo que está después del segundo asterisco. Un derecho y 6 puntos en punto revés de borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la segunda carrera, que es el lado revés. Segunda carrera, lado revés. Empezaremos con los 6 puntos de borde. Y haré un punto revés. Entre los dos asteriscos, un derecho, 5 puntos en punto revés, un derecho y un revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Un derecho, 5 puntos en punto revés, un derecho y uno revés. De nuevo repetiré un punto derecho, 5 puntos en punto revés, un derecho y un revés. La misma secuencia la voy a repetir hasta el final. Terminaremos con los 6 puntos en punto revés de borde. Terminaré la segunda carrera y volveré al principio de la tercera carrera. Tercera carrera. En la última carrera del derecho, aumentamos 24 puntos. Tenemos ahora 109 puntos en las agujas.
En esta carrera aumentaremos más 24 puntos. Es muy importante siempre estar contando los puntos. Si encontrar alguna diferencia, tenemos que observar para saber dónde erramos. 6 puntos de borde. Y haré lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, un revés, una lazada retorcida, 5 puntos derechos, lazada retorcida y uno revés. Volveremos al primer asterisco para repetir la misma secuencia. Un derecho, un revés, lazada retorcida, 5 puntos derechos. Lazada retorcida, un revés y repetiremos un derecho, un revés, lazada retorcida, 5 derechos, lazada retorcida y un revés. La misma secuencia la repetiremos hasta los últimos 7 puntos. Para terminar, haremos lo que está después del segundo asterisco, un punto derecho y 6 puntos de borde. Volveré el principio de la próxima carrera, la cuarta carrera. Cuarta carrera, lado revés, 6 puntos de borde. Haremos lo que está después del segundo asterisco. Un revés, un derecho, 7 puntos en punto revés. Un derecho y volveré a empezar de nuevo. Un revés, un derecho, 7 puntos en punto revés. Siete puntos, un derecho. Repetiremos desde el primer asterisco de nuevo. Un revés, un derecho, 7 puntos en punto revés. Y un derecho. La misma secuencia la repetiremos hasta los 7 puntos finales. Haremos lo que está después del segundo asterisco. Un punto revés para terminar el diseño y 6 puntos reveses de borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la quinta carrera. Carrera número 5, lado derecho. Tenemos 133 puntos. Al final de esta carrera pasaremos a tener 157 puntos. Empezaré con los 6 puntos de borde. Y haré lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, un revés, lazada retorcida, 7 puntos en punto derecho, siete, lazada retorcida y un revés. Volveremos al primer asterisco, un derecho,
un revés, lazada retorcida, 7 puntos derechos, 7, lazada retorcida, un derecho. Seguiremos repetindo un derecho, un revés, lazada retorcida, 7 puntos derechos, 7 puntos, lazada retorcida y un revés. Seguiremos la misma secuencia hasta los últimos 7 puntos y terminaremos con un punto derecho y 6 puntos reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 6. Carrera número 6. 6 puntos de borde. Haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un revés, 2 puntos derechos, 7 puntos en punto revés. Dos puntos derechos. Empezaremos a repetir desde el primer asterisco. Un revés, 2 derechos, 7 reveses, y 2 derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Un revés, 2 derechos, 7 reveses, y 2 derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos un punto revés para terminar el diseño y 6 puntos para borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la carrera número 7. Carrera número 7, derecho, 6 puntos de borde. Y haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un derecho. Haré una lazada normal. 2 puntos reveses. El próximo punto lo voy a cambiar a la aguja derecha, girar y volver a la aguja izquierda. Y haré 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. 3 derechos y 2 puntos juntos en punto derecho, pero por la parte delantera de los puntos. 2 puntos en punto revés y una lazada. Empezaremos a repetir desde el primer asterisco. Un derecho, una lazada, 2 reveses, giraré el próximo punto sin hacerlo y 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. 3 derechos y 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. 2 puntos en punto revés y una lazada. Volveremos al primer asterisco. Un derecho, lazada, 2 puntos reveses,
2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, 3 derechos, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos, 2 reveses y una lazada. Repetiremos esta misma secuencia hasta faltar 7 puntos para terminar la carrera. Haremos lo que está después del segundo asterisco, un derecho y 6 puntos reveses de borde. Volveré el principio de la próxima carrera del revés. Carrera número 8, lado revés, 6 puntos de borde. Y haré lo que está entre los dos asteriscos. 2 puntos en punto revés, 2 derechos, 5 puntos en punto revés, 2 derechos y un revés. Volveremos al primer asterisco. 2 puntos en punto revés, 2 derechos, 5 puntos en punto revés, 2 derechos y un revés. Podéis observar donde tiene punto derecho. Vamos a repetir los 2 puntos derechos en el lado revés. Seguiremos el punto de acuerdo como lo vemos. 2 puntos reveses, donde veo derecho, 2 puntos derechos, 5 puntos en punto revés, 2 derechos y un revés. Seguiremos repitiendo hasta el final. Haremos un punto revés para terminar el diseño y 6 puntos reveses de borde. Volveré el principio de la carrera número 9. Carrera número 9. 6 puntos de borde. Y haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un derecho, lazada, un derecho, 2 puntos reveses, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, un derecho, 2 puntos juntos por la parte delantera de los puntos, 2 puntos reveses, un derecho, lazada. Volveremos al primer asterisco, un derecho, lazada, derecho, 2 puntos en punto revés, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, un derecho, 2 puntos juntos en derecho por la parte delantera de los puntos, 2 puntos reveses, un derecho, lazada. Volveremos a repetir. Un derecho, lazada, un derecho, 2 puntos en punto revés, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás, un derecho, 2 puntos juntos por la parte delantera de los puntos, 2 puntos reveses, un derecho y lazada. Volveremos a repetir la misma secuencia hasta faltar 7 puntos en el final. Haremos un derecho y 6 puntos reveses de borde. Llegaremos hasta el final y volveré el principio de la carrera número 10. Haremos la carrera número 10, lado revés. Seguiremos los puntos. Donde tiene lazada haremos punto revés. Donde tiene revés haremos revés. Donde tiene derecho haremos derecho.
6 puntos reveses de borde, 3 puntos reveses, 2 derechos, 3 puntos reveses, 2 derechos y 2 puntos en punto revés. Volveremos al primer asterisco y repetiremos hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos un punto revés para terminar el diseño y 6 reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 11. Carrera número 11. Empezaremos con los 6 puntos de borde. Y haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un derecho, lazada, 2 derechos, 2 puntos reveses, una lazada. Haremos 3 puntos juntos en punto derecho. Para que el punto derecho central quede destacado, tomaremos los 2 puntos, vamos a cambiarlos a la aguja derecha, girando el punto así, y giraré y volveré a la aguja izquierda. Voy a tomar los 3 puntos juntos y hacerlo en un punto derecho, así. El punto central quedará en el medio de los otros 2 puntos. No quedará inclinado ni a la izquierda ni a la derecha. Una lazada, 2 puntos en punto revés, 2 derechos, lazada. Volveremos a empezar desde el primer asterisco. Un derecho, lazada, 2 derechos, 2 puntos reveses, lazada, y haremos los 3 puntos en punto derecho. Voy a tomar los puntos de la izquierda a la derecha, 2 puntos juntos para girarlos así y volveré a la aguja izquierda. El segundo punto está a frente y haremos los 3 puntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Haremos una lazada, 2 puntos reveses, 2 derechos y una lazada. Repetiremos una tercera vez. Un derecho, lazada, 2 derechos, 2 puntos en punto revés, lazada, y haré los 3 puntos en punto derecho. Tomaré los 2 puntos de la izquierda a la derecha, voy a girarlos y volver a la aguja izquierda. Haré 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás. Lazada, 2 puntos reveses, 2 puntos derechos y una lazada. La misma secuencia la repetiremos hasta el final. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos un derecho y 6 puntos de borde. Volveré en el principio de la carrera número 12. Carrera número 12. En el lado revés seguiremos los puntos. Donde tiene revés y lazada haremos revés. Donde tiene punto derecho haremos punto derecho. Haré solamente una repetición. 6 puntos de borde. Y haré lo que está dentro de los 2 asteriscos. 4 puntos en punto revés, 2 derechos,
3 puntos reveses, 2 derechos y 3 puntos en punto revés. Empezaremos a repetir. Seguiremos los puntos hasta los últimos 6 puntos que son de borde. Ya tenemos 181 puntos en las agujas. Volveré en el principio de la carrera número 13. Carrera número 13. 6 puntos de borde. Y haremos lo que está dentro de los 2 asteriscos. Un derecho, lazada, 3 derechos, 2 puntos reveses, lazada. Haré los 3 puntos juntos en punto derecho, cambiaré 2 puntos, voy a girarlos y volver a la aguja izquierda y hago 3 puntos juntos en derecho por la parte de atrás. Una lazada, 2 puntos en punto revés, 3 derechos y lazada. Volveré a empezar la repetición. Un derecho, lazada, 3 derechos, 2 puntos en punto revés, una lazada y 3 puntos juntos en derecho. Voy a girar los 2 primeros puntos y volverlos a la aguja izquierda y hago 3 puntos juntos en derecho por la parte de atrás de los puntos. Una lazada, 2 puntos reveses, 3 puntos derechos y una lazada. Volveré a repetir. Un derecho, lazada, 3 derechos, 2 puntos en punto revés, lazada y 3 puntos juntos en punto derecho. Voy a cambiar la posición de los 2 primeros puntos y volverlos a la aguja izquierda y 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás. Lazada, 2 puntos reveses, 3 puntos derechos y una lazada. La misma secuencia la repetiremos hasta los últimos 7 puntos. Y haremos un derecho y 6 puntos reveses de borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la carrera número 14. Carrera número 14. De nuevo seguiremos los puntos. Haré una secuencia solamente. Después debéis acompañar los puntos de la carrera. 6 puntos de borde. Y haré lo que está dentro de los 2 asteriscos. Tenemos que repetir hasta el final. 5 puntos en punto revés. 2 derechos. 3 puntos reveses. 2 derechos y 4 puntos en punto revés. Empezaremos a repetir hasta el final. En el final haremos un punto revés que está después del segundo asterisco y 6 puntos reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 15. Carrera número 15. En esta carrera haremos un nuevo ojal, salto un punto y un punto revés, 2 puntos juntos en punto revés
lazada y 2 puntos reveses. Haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. 5 puntos derechos, 2 reveses, lazada, haré 3 puntos juntos en derecho, giraré la posición de los 2 primeros puntos y voy a volverlos a la aguja izquierda y voy a tomar 3 puntos juntos por la parte de atrás. Lazada, 2 puntos reveses y 4 puntos en punto derecho. Volveré a repetir 5 puntos derechos, 2 reveses, lazada, 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, una lazada, 2 puntos reveses, 4 puntos en punto derecho. Empezaremos a repetir 5 puntos en punto derecho, 2 puntos en punto revés, una lazada, 3 puntos juntos en punto derecho. Voy a girar la posición de los 2 puntos primeros y voy a hacer 3 puntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Una lazada, 2 reveses y 4 derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta los últimos 7 puntos. Haremos un derecho y 6 reveses de borde. Terminaré la carrera y volveré al principio de la carrera número 16. Carrera número 16. Seguiremos los puntos, 6 puntos de borde y repetiremos hasta el final. 5 puntos en punto revés, 2 derechos, 3 puntos en punto revés, 2 derechos y 4 puntos en punto revés. Es solo seguir los puntos. En el final terminaremos con un revés para terminar el diseño y 6 reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 17. Carrera número 17. La carrera 17 es igual a la carrera número 15, solamente diferente en ojal, pero los otros puntos es igual. Haré solamente una repetición. Es solo hacer igual a la 15. 6 puntos de borde. Y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. 5 derechos. 2 reveses. Lazada, giraré la posición de 2 puntos juntos, así volverlos a la aguja izquierda y 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos, una lazada, 2 reveses y 4 puntos en punto derecho. La misma secuencia la repetiremos hasta el final de la carrera. Terminaremos con un derecho y 6 reveses de borde. La carrera 18 también es igual a la carrera número 16 del revés. Es solamente seguir los puntos, revés,
donde tiene revés y lazada, y derecho en el punto derecho. Haremos hasta el final de la carrera 17 y también la carrera 18, y volveré al principio de la carrera número 19. Carrera número 19. 6 puntos de borde. Y haré lo que está entre los dos asteriscos. 3 derechos. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. 2 puntos reveses. Una lazada. 3 puntos derechos. Lazada, 2 reveses. Haré 2 puntos juntos en punto derecho. Giraré la posición del primer punto y voy a tomar 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás y 2 puntos derechos. Volveré a repetir desde el primer asterisco. 3 derechos. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. 2 reveses. Lazada. 3 derechos. Lazada. 2 reveses. 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos en punto derecho. 2 derechos. Volveré a empezar. 3 derechos. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera de los puntos. 2 reveses. Lazada. 3 puntos derechos. Lazada. 2 reveses. 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Y 2 derechos. Repetiremos hasta el final. Cuando esté faltando 7 puntos, haremos un punto derecho para terminar el diseño y 6 reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 20. Carrera del lado revés número 20. Continuaremos siguiendo los puntos donde tenemos derecho, haremos en punto derecho. Los demás puntos haremos en punto revés. Haré una secuencia y debéis repetir hasta el final. 6 puntos reveses de borde. Haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. 4 reveses. 2 derechos. 5 puntos en punto revés. 2 derechos y 3 puntos en punto revés. Comenzaremos de nuevo, 4 puntos en punto revés y así por adelante. Haremos hasta el final y volveré al principio de la carrera número 21. Carrera número 21. 6 puntos de borde. Y haré lo que está entre los dos asteriscos. 2 derechos. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera. 2 reveses. Lazada. 5 puntos derechos.
una lazada, 2 reveses, giraré el próximo punto y 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y un derecho. Volveré a empezar desde el primer asterisco, 2 derechos, 2 puntos juntos por la parte delantera de los puntos, 2 reveses, lazada, 5 derechos, lazada, 2 reveses, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos y un derecho. Volveré a empezar 2 derechos, 2 puntos juntos por la parte delantera, 2 reveses, lazada, 5 puntos derechos, lazada, 2 reveses, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos, un derecho. La misma secuencia la voy a repetir hasta los últimos 7 puntos. Haré un derecho y 6 reveses de borde. Terminaré la carrera y volveré al principio de la carrera número 22. Carrera número 22, lado revés. Continuaremos siguiendo el punto derecho donde tiene derecho. Haré una secuencia. 6 puntos de borde. Repetiré 3 puntos reveses, 2 derechos, 7 puntos reveses, 2 derechos y 2 reveses. La misma secuencia la voy a repetir hasta los últimos puntos de borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la carrera número 23. Carrera número 23. 6 puntos de borde. Un derecho, 2 puntos juntos de derecho por la parte delantera, 2 reveses, lazada, 7 puntos en punto derecho, lazada, 2 reveses y 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Volveré a empezar desde el primer asterisco, un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, 2 reveses, lazada, 7 puntos derechos, lazada, 2 reveses, 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Volveremos a empezar un derecho, 2 puntos juntos por la parte delantera, 2 reveses, lazada, 7 puntos derechos, lazada, 2 reveses y 2 puntos juntos por la parte de atrás de los puntos. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. Haremos un derecho para completar el diseño y los 6 últimos puntos en punto revés de borde.
Volveré al principio de la próxima carrera del revés. Carrera número 24, seguiremos los puntos. Haré una secuencia para que veáis qué tenéis que hacer. 6 puntos de borde. 2 puntos reveses, 2 derecho, 9 puntos en punto revés. Nueve puntos, 2 derechos y un revés. Repetiremos la misma secuencia y terminar con los 6 puntos de borde. Volveré al principio de la carrera número 25. Carrera número 25. 6 puntos de borde. 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera. Y haremos lo que está entre los 2 asteriscos. 2 puntos reveses, lazada, 9 puntos derechos, 9 puntos, lazada, 2 reveses. Tomaré 2 puntos juntos y voy a girarlos juntos así y 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Y volveré a empezar. 2 puntos reveses, lazada, 9 puntos derechos, 9 puntos, lazada, 2 puntos reveses, giraré 2 puntos juntos y voy a volverlos a la aguja izquierda y 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás. Volveré a empezar desde el primer asterisco, 2 reveses, lazada, 9 puntos en punto derecho, 9 puntos, lazada, 2 puntos reveses, giraré 2 puntos juntos al mismo tiempo y 3 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás. Volveré a empezar y repetiremos la misma secuencia por el máximo de veces que sea posible en esta carrera. Volveré para hacernos la última secuencia del punto. Después de la última repetición posible en esta carrera, haremos lo que está después del segundo asterisco. 2 puntos en punto revés, lazada, 9 puntos en punto derecho, 9 puntos, lazada, 2 puntos en punto revés. Y aquí está la diferencia. Tenemos solamente media hoja. Haré 2 puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás de los puntos. Y los 6 últimos puntos en punto revés de borde. La carrera del lado revés. Seguiremos los puntos. La diferencia, el punto que ha sobrado de la hoja, ha quedado un punto, la hoja está completa.
Este punto también seguirá los dos puntos derechos que están de un lado y del otro. Haremos en punto derecho. Daré la secuencia para no tener errores. Carreira número 26, 6 puntos de borde. Este punto ya es un punto de una hoja. Haré 3 puntos en punto derecho. La parte que está entre los dos asteriscos que tengo que repetir, 11 puntos en punto revés. 11. Y haremos también el punto de la hoja en punto derecho. Haré 5 puntos en punto derecho. El punto central de la hoja también en derecho. 2 antes y 2 después en derecho. Y volveré a repetir. 11 puntos en punto revés. Y 5 puntos en punto derecho. Repetiremos 11 reveses de 5 derecho hasta la última secuencia del punto. Tenemos solamente media hoja, haremos 3 puntos derechos y 6 reveses de borde. Volveré al principio de la carrera número 27. Carrera número 27. 6 puntos de borde. 2 puntos juntos en punto revés. Y haremos lo que está entre los dos asteriscos. Un revés, lazada, 11 puntos en punto derecho. Once puntos, lazada, un revés, 3 puntos juntos en punto revés. Terminamos una repetición. Volveré al primer asterisco, un revés, lazada, 11 puntos en punto derecho. Lazada, un revés, 3 puntos juntos en punto revés. Volveremos a repetir desde el primer asterisco. La última secuencia haremos juntos. Es la última repetición. Un revés, lazada, 11 puntos en punto derecho. Lazada, un revés y haremos solamente 2 puntos juntos en punto revés y los 6 puntos de borde. Continuaremos seguindo el punto del lado revés, 6 puntos de borde, un punto derecho está antes del primer asterisco y ahora repetiremos lo que está dentro de los dos asteriscos hasta el final. Un derecho, 13 puntos en punto revés,
2 derechos y empezaremos a repetir desde el primer asterisco. Repetiremos la misma secuencia hasta los últimos 6 puntos que haremos en punto revés. Volveré el principio de la carrera número 29. Carrera número 29. Seis puntos de borde. 2 puntos juntos en punto revés. Empezaremos a repetir lo que está dentro de los 2 asteriscos. Una lazada, 13 puntos derechos, lazada, 3 puntos juntos en punto revés. Volveremos a empezar desde el primer asterisco. Lazada, 13 puntos derechos, lazada, 3 puntos juntos en punto revés. Volveré a empezar, lazada, 13 derechos, lazada y 3 puntos juntos en punto revés. Repetiremos la misma secuencia hasta el final. En el final haremos solamente 2 puntos juntos en punto revés para cerrar la última hoja y los 6 últimos puntos de borde. En la última repetición solamente 2 puntos juntos en punto revés y no 3 puntos juntos y los 6 puntos de borde. Volveré el principio de la carrera número 30. En la carrera número 30 separaremos los puntos. He hecho una preseparación. Tengo 33 puntos para una parte delantera y he puesto un trozo de hilo para marcar. Para una de las mangas, 40 puntos y un trozo de hilo. 59 puntos para las espaldas y un trozo de hilo. 40 para la otra manga, última marcación, y 33 puntos para la otra parte delantera. En el total son 205 puntos. Voy a hacer las partes delanteras y espaldas juntas y voy a dejar separados los puntos de las mangas para hacerlos después del cuerpo listo. Podéis hacer como elegir. Si quieres hacer primero las mangas, puedes hacer, no hay problema alguno, no hay diferencia. Haré los puntos en punto revés. Cuando llegar a parte de las mangas, dejaré separados en un hilo aparte. Como ya tengo los puntos separados así, voy a tener 125 puntos al separar los puntos para hacer el cuerpo del cardigan. Entonces cambiaré a las agujas 4,5 para hacer el cuerpo del cardigan. Haré un punto fantasía. La cantidad de puntos que tenemos aquí es ideal para hacer este punto. Haré esta carrera en punto revés. Haré hasta la marcación, separaré las mangas,
haré los puntos de espalda y separaré la otra manga. Son 33 puntos en punto revés hasta llegar a la marcación. Puedo sacarla y voy a cambiar estos puntos para quedar separados en un hilo aparte. Continuaré, haré los puntos de espalda también en punto revés. Dejaré los puntos de la otra manga separados y voy a hacer los últimos 33 puntos en punto revés para la parte delantera. Veré el principio de la próxima carrera, que va a ser la primera carrera del punto fantasía. Los puntos de las mangas están separados. Tengo ahora 125 puntos en las agujas. Este punto es múltiple de 8 y más un punto añadido resultado. Separaremos los puntos de borde y en los puntos centrales va a quedar muy bien con el punto. Es un punto de 10 carreras. Las carreras del lado revés van a ser en punto revés. La segunda, cuarta, sexta, octava y 10ª carrera son en punto revés. La primera carrera del punto también va a repetirse en la tercera y quinta carrera del punto. 6 puntos de borde. Y haremos lo que está dentro de los dos asteriscos. Un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos y una lazada. Es solamente eso. Repetiré: un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 puntos derechos y una lazada. Repetiré de nuevo: un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos y una lazada. En el final terminaremos con que está después del segundo asterisco un derecho para terminar el diseño y 6 puntos reveses de borde. Haré hasta el final y volveré al principio de la próxima carrera lado revés. Como ya he dicho, el lado revés es todo en revés, solamente voy a cambiar el primer punto y todos los demás puntos de esta carrera haré en punto revés. La carrera número 1 también va a repetirse en la tercera y en la quinta carrera del punto. Haré entonces estas repeticiones hasta la sexta carrera y volveré al principio de la séptima carrera del punto. Estas son las 6 primeras carreras del punto. Haremos ahora la carrera número 7, 6 puntos de borde. Y todos los puntos de esta carrera hasta llegar a los 6 últimos puntos haré en punto derecho. Todos los puntos hasta llegar a los 6 últimos puntos. La 8ª carrera, el lado revés, va a ser en revés. Y la carrera número 9, el próximo derecho también va a ser en derecho. En derecho va a ser la 7ª y la 9ª carrera.
Haré estas dos carreras en derecho y el revés, en punto revés. Y volveré después de hacer las próximas 4 carreras, hasta la carrera número 10. He terminado una secuencia completa del punto, de la primera a la carrera número 10. Repetiremos esta misma secuencia por más 3 veces, un total de 4 repeticiones. En la última repetición, la cuarta repetición, solamente voy a hacer hasta la 8ª carrera del punto y volveré para continuarnos. He terminado las 4 secuencias completas del punto. En la última secuencia, solamente he hecho hasta la 8ª carrera del punto. Haré ahora 4 carreras completas en punto revés, 2 en el derecho y 2 en el revés. Después de estas 4 carreras, volveré para cerrarnos. Estos 2 cordones son las 4 carreras en punto revés. Estoy en el lado derecho y voy a cerrar con el punto revés. Haré el primer punto. Voy a volverlo a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo 2 puntos juntos en punto revés. Volveré el punto de nuevo y 2 puntos juntos en punto revés. Y haré así de 2 puntos juntos hasta solamente tener un punto en la aguja. Pasaré un trozo de hilo adentro y voy a jalar. Dejaré bem flojito el punto. Cuando terminar, volveré para hacernos las mangas. Haré las mangas. Voy a tomar los puntos de una forma de hacer la carrera del lado revés. Voy a atar la punta del hilo al primer punto. Pasaré a las agujas 4,5. Esta carrera del lado revés haré en punto revés. Tenemos 40 puntos. En la manga, haremos el mismo punto que hemos hecho en el cuerpo del cardigan. Como podéis ver, el punto fantasía que estamos haciendo encaja perfectamente con el diseño de las hojas. Para que esto aconteça ahora, tenemos que hacer cada manga con unas instrucciones. Este punto central, donde ha terminado la hoja, es donde empieza el punto. El punto derecho, lazada, como hemos hecho en el cuerpo. He tenido que adaptar los puntos que tenemos antes y después para encajar el punto donde empieza el punto fantasía. Es por eso que es diferente las instrucciones de la manga izquierda y de la manga derecha.
Esta que voy a enseñaros es la manga derecha. Las instrucciones de la manga izquierda están en la descripción del vídeo. Empezaremos un derecho, 2 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada. Empezaremos lo que está entre los 2 asteriscos. Un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada, y volveremos a empezar de nuevo a repetir la misma secuencia. Un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada. Después de repetir por la última vez, haremos lo que está después del segundo asterisco. En esta carrera he adaptado para un derecho, lazada, un derecho y un revés. Tenemos ahora 41 puntos, que es el punto necesario para hacer el punto, que es múltiple de 8 y más un punto. Las carreras del lado revés va a ser igual siempre en punto revés. No vamos a tener puntos especiales en el borde. Haremos ahora la tercera carrera del punto. Como podéis ver, la tercera carrera y quinta carrera del punto son iguales a la primera carrera del punto. En la primera secuencia de este punto, solamente en esta primera secuencia, la primera carrera no es igual a la tercera y quinta carrera, porque he cambiado las instrucciones para aumentar un punto, y de ahora en adelante las primeras carreras van a ser igual a la tercera y la quinta carrera del punto. Van a ser 3 repeticiones iguales, la primera, tercera y quinta carrera del punto. Haré ahora la tercera carrera, que es la que vamos a repetir en las otras repeticiones. Un derecho, 2 puntos juntos en punto revés, 2 derechos y una lazada. Repetiré lo que está entre los 2 asteriscos. Un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos y una lazada. Volveré a empezar de nuevo a repetir. Un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, lazada. Después de la última repetición, haré un derecho, lazada, un derecho y 2 puntos juntos en punto revés. Quinta carrera de la manga es igual a la tercera carrera. Un derecho, 2 puntos juntos en punto revés, 2 derechos y una lazada. Y empezaremos lo que está entre los 2 asteriscos. Un derecho, lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos y una lazada.
Y volveremos a empezar desde el primer asterisco. Un derecho lazada, dos derechos, 3 puntos juntos en punto revés, 2 derechos, una lazada. Después de la última repetición haremos un derecho, lazada, un derecho y 2 puntos juntos en punto revés. Haremos el lado revés, la sexta carrera, y volveré al principio de la carrera número 7. Carrera número 7 y carrera número 9 van a ser completas en punto derecho. Las dos carreras del derecho en punto derecho y haré también el lado revés en punto revés. Volveré después de terminar las próximas 4 carreras. Ya tengo una secuencia del punto. Acordaros que en esta primera carrera del punto he tenido que hacer una adaptación. En el final no he hecho 2 puntos juntos, he hecho solamente un punto revés. Es para aumentar un punto. En la carrera número 3 ya es igual al punto. Es solamente para aumentar un punto. Tenemos 41 puntos en las agujas. En las próximas secuencias haremos más 2 secuencias. Son 3 secuencias totales. Repetiremos lo que hemos hecho en la tercera carrera del punto por 3 carreras, en la primera, tercera y quinta carrera del punto. No repetiremos más esta primera carrera de la primera secuencia. Dejaré en la descripción del vídeo las instrucciones completas explicando esta parte. Continuaremos la secuencia del punto por más 2 veces. Cuando esté en la última carrera de la tercera secuencia, la carrera del lado revés, volveré para hacernos algunas disminuciones de punto. He hecho hasta la carrera número 9 de la última secuencia. Haré la última carrera, la 10ª carrera del punto, lado revés. En esta carrera haré algunas reducciones de punto, de 41 para 35 puntos. Utilizaré agujas 3,5. Haré 5 puntos en punto revés. Y empezaré a repetir 2 puntos juntos en punto revés y 4 puntos en punto revés. De nuevo, 2 puntos juntos y 4 puntos en punto revés. La misma secuencia la voy a repetir hasta el final. 2 puntos juntos y 4 reveses. 2 puntos juntos, 4 reveses. 2 puntos juntos, 4 reveses. 2 puntos juntos y 4 puntos en punto revés. Tengo 35 puntos en las agujas. Haré en punto elástico un derecho y un revés. Empezaré un derecho, un punto revés, un derecho y un revés, como hemos hecho en el collar. En el lado revés seguiremos el punto. Haremos así por 8 carreras. Cuando terminar las 8 carreras, volveré para cerrarnos. Ya tengo las 8 carreras en punto elástico para el puño. Cerraremos del lado derecho en punto revés.
Haré el primer punto un punto revés. Lo voy a volver a la aguja izquierda y tomaré juntamente con el próximo 2 puntos juntos en punto revés. Volveré de nuevo y 2 puntos juntos en punto revés. Y haré así todos los puntos de la aguja de la misma forma. Cuando terminar, dejaré un trozo más largo de hilo para coser la manga con el propio hilo. Voy a coser por el lado derecho del tejido con el propio hilo que he dejado en el final. Voy a pasar por un punto de cada lado por los puntos de borde. No tengo puntos especiales en el borde, pero voy a pasar por todos los puntos que tengo en el borde. En el puño tengo un punto derecho en cada lateral. Voy a pasar por los puntos derechos del borde. Puedo jalar para cerrar un poco. En la otra parte, donde tengo punto derecho, voy a hacer de la misma forma, pasando por los puntos derechos que tengo en el borde. Donde tenga los dos puntos juntos en punto revés en el borde, voy a pasar por el nudo del punto, por la parte más alta del punto. Haremos de esta forma hasta el final de la apertura de la manga. Cuando terminar de cerrar estos puntos, voy a pasar la aguja dentro y atar. Voy a terminar y volveré para enseñaros el cardigan listo. Está el cardigan listo. He clavado estos botones que tienen 1 centímetro de diámetro. Son 4 botones. Voy a medirlo de largo. Ha quedado con 26 centímetros. La manga, también medida desde el principio. 25 centímetros. De ancho con el cardigan cerrado. En esta parte voy a medir 25 centímetros, en la parte de abajo 28 centímetros. Voy a medir el canesú hasta empezar el punto fantasía. Es hasta aquí donde empieza el punto fantasía. Tenemos donde empieza el punto fantasía, medido de aquí 10 centímetros y medio.
El canesú ha quedado con 10 centímetros y medio con el collar. En el total, 57 gramos. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Agradezco que tengas asistido conmigo hasta aquí y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.